Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes todos. Que Dios haga resplandecer el rostro, su faz sobre su vida. Reciba paz, reciba vida. Usted que cree en la palabra de Dios, usted que cree en el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, reciba de Él ahora la paz, la seguridad, la certeza. Y además de hablar de seguridad, déjeme hablar una cosa para usted. Uno de los secretos, uno de los grandes secretos de la fe, muy fuerte eso. Ayer nosotros hablábamos sobre cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el primero nos convence de nuestro pecado. Después nos lleva a alcanzar por la fe la justicia de Dios. Entonces, Él nos convence del pecado, nos convence de la justicia. Usted pasa a vivir una vida correcta, una vida íntegra, que agrada a Dios. Y finalmente, Él convence del juicio. Él hace con que nosotros vivamos en el temor del Señor. Porque no nos olvidamos que el día del juicio vendrá, tarde o temprano. Entonces vamos a vivir con temor y tremor con respecto a la palabra de Él. Pero hoy nosotros queremos que usted supiera que el secreto de la fe, y cuando yo hablo secreto de la fe, no soy yo, pero Jesús, cuando nosotros mencionamos la palabra de Dios, el secreto de la fe, nosotros estamos refiriéndose a la vida de cada uno de nosotros. Su vida, mi vida, nuestra vida, dependen de la fe. Dependen de la fe porque el mundo ya es maligno. Es maligno porque el mundo vive en duda. El mundo vive en la duda, con miedo, con inseguridad, con ansiedad, preocupación. ¿Cuántas y cuántas son las personas que han vivido una vida indefinida? Esto quiere decir, ¿cuántas personas viven una vida entre el sí y el no? No es verdad. Usted, por ejemplo, que está viéndonos en este momento, que de repente usted está preocupado con los días de hoy, preocupada con el día de mañana, usted está ansioso por aquello otro. Entonces usted vive en una indefinición. Esa indefinición es diabólica. Eso mismo. No quiere decir con eso el diablo esté con su cuerpo o en su cuerpo, no. Pero quiere decir que si usted no define sus actitudes, sus pensamientos, sus sentimientos, si usted no se define delante del sí o del no, hacer la elección sí o no, usted va a sufrir las consecuencias de la duda. Porque el diablo, nosotros hablamos esta semana, el diablo trabaja con la duda, pero nada más, solo trabaja con la duda. El diablo no trabaja con aquel tridente para punzar en las personas. No, él no tocó en Eva. Él apenas dio una sugerencia, dio una idea, habló algo
que trajo duda, que suscitó la duda. Y Eva entonces cayó en la trampa. Jesús habló. Ni solo de pan el hombre vivirá. Recuerda que nosotros hablamos de eso, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Quiere decir, nuestra vida tiene que estar pautada, fundamentada en una definición. Ahí es que está el gran secreto de la fe. Muy fuerte eso, muy glorioso, porque nuestra vida depende de eso. Jesús dice así: sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que pasa de esto procede del mal, o sea, del diablo. Donde hubiera duda, ahí hay la mano del diablo, tiene la idea del diablo, hay el pensamiento del diablo. Donde hay duda, que quiere decir indefinición, donde hay una persona indefinida, el diablo está ahí suscitando duda, miedo, preocupación, ansiedad, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi amiga y mi querido amigo, usted ve que por causa de esta palabra de Jesús, nosotros tenemos un norte, nosotros tenemos una dirección para nuestra vida, para que pautemos nuestra vida, sea sí o sea no. ¿Qué es lo que usted va a decir? Yo voy a decir sí, entonces está bien, va en esa fe. Yo voy a decir no, entonces va en esa fe. El problema es cuando usted queda entre el llueve y no moja, ni barro ni ladrillo. No, eso muestra que usted es débil. Usted está corriendo el riesgo de perder su seguridad, que es la fe. Entonces, usted tiene que definirse. Usted tiene, o mejor, nosotros tenemos que definirnos en el sí o no, porque de nuestra definición va a depender el resultado de nuestra vida. De nuestra elección va a depender los frutos que nosotros vamos a tener. Sea vuestro hablar, quiere decir, sea vuestro pensar, porque cuando nosotros hablamos, pensamos, sea vuestro proceder, su comportamiento, sea su actitud entre el sí y no, o sí o no, no entre los dos, no, o sí o no, porque lo que pasa de eso, si viene duda, ahí tiene la mano del diablo. Eso es extremadamente importante para que nosotros nos conduzcamos en esta vida. Porque a cualquier momento, todo momento del día, usted tiene que hacer una elección. Usted se sienta en la mesa, usted va a escoger lo que va a comer. Usted sale para hacer compras, usted tiene que saber escoger lo que usted va a colocarse de ropa, la boca que va a usar, depende del lugar que va a colocar. Usted se va a colocar una ropa, usted va a tener que escoger la ropa. Cuando usted sale a hacer compras, usted va a tener que escoger. Cuando usted va al médico y el médico le pregunta alguna cosa, usted tiene que definirse, ¿es eso o entonces no es eso? Es una cosa u otra. Usted no puede tomar decisiones encima de la duda, porque la duda es del diablo. Si usted se pauta su vida sobre la duda, usted con certeza va a perder. No existe columna del medio. Es eso. En la vida no existe columna del medio. Columna del medio es del diablo. La columna del medio es del diablo. Entre el sí y el no, dice Jesús, procede del mal. Usted sabía de eso. Entre el sí y el no,
La persona que es indefinida, ella está siendo cortada, inundada de la duda. Y es solo eso que el diablo necesita. Él solo necesita de un poco de duda, nada más. Y usted confirma que el mundo ya es del maligno, el mundo ya es un infierno. Justamente por eso. Porque queda entre la duda, queda entre el sí y el no. Y Jesús, ayer nosotros hablábamos sobre lo que Jesús dice sobre el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá del pecado, de la justicia y del juicio. Mire solamente qué cosa fuerte. Él os convencerá, quiere decir, va a definir el pecado, va a mostrar el pecado, va a mostrar dónde está el pecado, para que la persona entonces entienda que ella está errada, que ella tiene que convertirse, tiene que arrepentirse, que ella tiene que entregarse para Jesús, para que entonces ella sea justificada por esa fe y consecuentemente ande en el temor que es el juicio, porque ella queda pensando en el día del juicio, ella va a andar en el temor del Señor, quiere decir la palabra de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Jesús habla otra cosa interesante. Lo que pase de eso viene del mal, viene del maligno, viene del diablo, con respecto al sí o al no. Es aquella criatura que queda encima del muro, ¿no? Entre uno y otro. Es aquella persona que no se convierte, pero también no vive en el pecado, digámoslo así. ¿Qué es lo que sirve? ¿De qué sirve? Jesús cuando dice, cuando el Espíritu Santo viniera, Él os convencerá, Él convencerá del pecado, de la justicia y del juicio. Enseguida, Él dice así. Sería bueno hasta leer el texto, porque él es muy importante. Déjeme encontrarlo aquí. Mateo capítulo 6 y versículo 35, si no me equivoco, dice así. El Espíritu Santo cuando venga, Él convencerá de la justicia, convencerá del juicio, pero antes convencerá del pecado. Vamos a ver acá. Ve pensando en 6. No. Disculpe, mis amigos. Ese versículo que yo hablé ayer es muy fuerte. Es Juan. Oh, mi Padre. Juan, capítulo 16, versículo 8. Y 16 y 8. Gracias a Dios. ¿Usted queda triste por estar esperando aquí? No, pero es eso ahí. Yo quiero dar lo mejor para usted, o quiero que usted aquí está. Entonces, Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de justicia y del juicio. De pecado, mire solamente, del pecado, porque no creen en mí. Solo por el hecho de que la persona no creer en el Señor Jesús, creer en el sentido, casar con Jesús, así como hablamos ayer. Solo por el hecho de no creer en el Señor Jesús, aunque no viva
en el pecado, en la prostitución, en el robo, en la mentira, en el adulterio, en el asesinato, esas cosas todas. Aunque ella viva una vida recta, pero si ella no cree en Jesús, ella ya está pecando. Porque Jesús es el presente de Dios, fue la ofrenda de Dios, es la ofrenda de Dios para que aquel que en él cree no muera, pero tenga la vida eterna. Pero entonces, lo que define la fe de una persona, el sí y el no. Aprenda a vivir así, aprenda a pensar así, aprenda a convivir con las personas y tener siempre dentro de sí el pensamiento sí, sí, no, no. Entonces usted conversa con las personas y es por eso. Mi amiga, aquí para nosotros, mire esas personas chismosas, esas personas que viven con conversaciones bobas, vienen a hablar de artistas, a hablar de jugadores, que vienen a hablar de fútbol, conversaciones bobas, conversaciones que no llevan a nada, absolutamente a nada. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese asunto amarillo, anémico, debe ser evitado para que usted no corrompa su fe, su definición. ¿Por qué? Vivir en la fe es vivir en la certeza. Vivir en la fe es vivir en la seguridad. Vivir en la fe es tener la certeza que el Espíritu Santo es con nosotros, confirmando la palabra que Jesús dice. He ahí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces, no importa cuando una persona, por ejemplo, recibe el bautismo con Espíritu Santo, ella tiene esa seguridad, ella es segura porque el Espíritu de Dios da esa seguridad. Y no es una seguridad pasajera, no, es una seguridad permanente, y por causa de esa seguridad permanente, ella es feliz. Ella es segura, ella es firme en su fe, ella sabe lo que quiere, y persigue lo que ella quiere por causa de haber una convicción personal que el Espíritu Santo le da. Entonces, mi amiga y mi amigo, Dios trabaja con la fe. El diablo, por otro lado, trabaja con la duda. Su vida es mala, es de mala calidad, porque usted vive en la duda, en la inseguridad, en la incerteza, Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted trabaja con la fe, aún en los momentos difíciles, porque el Espíritu Santo no nos da la fe solo para conquistar mundos y fondos, no. El Espíritu Santo nos da la fe hasta para perder. ¿Usted sabía de eso? Que existe también la fe para perder. ¿Usted sabía de eso? Porque muchas personas cuando ganan quedan felices, alegres, quedan para arriba. Pero cuando la persona pierde, ella queda para abajo. Pero quien tiene fe, quien tiene el Espíritu de Dios, tiene fe para ganar y tiene fe para perder. Por ejemplo, cuando Jesús dice allá, si alguien le hiere en una mejilla, dé la otra mejilla. Eso es fe para perder. No es bueno eso. Usted, por ejemplo, fue obligada a andar una milla, va a 2. Usted está teniendo fe para perder. En lugar de andar una, va a andar 2. Entonces, esas cosas es solamente observar en la Biblia. Usted sacando, usted haciendo una búsqueda, usted va a descubrir que la vida se resume en la fe. La vida se resume en la fe, en la decisión, en la definición del carácter, de la manera de pensar. Es eso ahí. Por eso es que cuando la persona dice así, yo hablo en lenguas, yo tengo el Espíritu Santo, porque yo tengo el Espíritu Santo, porque yo hablo en lenguas. Pero cuando usted mira para la vida de aquella persona, usted va a ver que la vida de ella no refleja aquella seguridad. Es una persona insegura, ansiosa, miedosa. Obispo, yo estoy hace tantos años en la iglesia, yo estoy desempleado,
yo estoy con problemas económicos, yo estoy con problemas, pero el Espíritu Santo no guía. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, Él no va a guiarlo a usted a los caminos, a los pastos verdes, ¿no es eso? ¿No es eso lo que usted cree? Entonces, ¿por qué no lo está guiando? Es la pregunta. Y yo no quiero aquí llevar duda para usted. Yo quiero que usted se defina, ya saber, a conocerse a usted mismo, mirarse en un espejo de la palabra de Dios para saber quién es usted, para que usted no quede engañándose, con bla, 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 no. O usted es o usted no es, sí, sí o no, no. Lo que pase de eso es del maligno. Entonces, si usted hace una autoevaluación, usted se autoexamina y descubre que los frutos de su vida, quiere decir, el resultado de su vida no combina con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la fe, entonces es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque quien tiene el Espíritu Santo anda en la fe. Fe para ganar y fe para perder. Fe hasta para dar la otra mejilla. Fe para perdonar. Usted perdió su familia por causa de una mujer, de un hombre que entró y quitó su mujer. Usted perdió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene fe para enfrentar aquella situación y para dar la vuelta por encima. Usted no va a quedar llorando, contando para los otros su miseria. No, de forma ninguna. Usted va a dar la vuelta por encima porque su vida no está fundamentada en las personas, en su mujer, en su marido, en su padre, en su madre, en sus hermanos. No, su vida está fundamentada en la palabra de Dios, en la palabra que dice sí, sí o no, no. Acabó. Y ahí usted no queda esperando de los otros, usted espera y aguarda y depende exclusivamente del Altísimo para vivir en la fe, por la fe y de fe en fe. Yo creo que ya hablé mucho. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.